Ok, continuamos con la jornada de la tarde. Eh, a continuación estará con nosotros el compañero Omar Arias. Omar Arias, físico, especialista en física médica de la UCB, maestría en física, maestría en gerencia de la UCB, presidente del servicio de radiológico OFCA, CEROSCA, docente universitario de la UCB, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Protección Radiológica de SOVEPRA. Un pequeño resumen curricular del compañero Omar Arias, venezolano. Nos estará hablando de protección radiológica en tomografía pediátrica. Adelante, Omar Arias. Mi nombre es Omar Arias, soy magíster en física médica, director de Cerovca, miembro del Gold Ranging Alliance junto con Eviera, Anatoimagen y Cerovca. Y bueno, de verdad muy encantado de poder compartir junto a todos ustedes en esta pequeña conferencia. Cualquier duda, comentario, lo que ustedes deseen, por supuesto, estamos a su entera disposición en todas nuestras redes sociales, en nuestro correo electrónico y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Así que sin más preámbulos, comencemos con nuestra presentación del día de hoy. Cuando hablamos sobre radiología pediátrica y en particular sobre tomografía pediátrica, por supuesto que nos viene a la mente primero, bueno, evidentemente, de dónde provino la tomografía, ¿no? No voy a profundizar en los temas históricos, pero lo que sí es importante es que si no hubiese sido por los Beatles, definitivamente no hubiésemos podido llegar a conformar el escáner tal y como lo conocemos hoy. Así que yo creo que la foto más icónica y que demuestra es justamente esta que vemos acá abajo, ¿sí? En donde definitivamente tenemos entonces al artífice o al creador del tomógrafo, ¿sí? Homefield, precisamente en 1972 establece el primer tomógrafo, tal y como lo conocemos, digamos, en un primer acercamiento a través de lo que sería la tomografía de cráneo. Luego, fíjense cómo definitivamente fue trascendiendo y fue avanzando, ¿no? El tema de la tomografía con relativa rapidez. Y esto, si nosotros lo analizamos y nos enfocamos, por ejemplo, fíjense ustedes cómo en 1974 ya estábamos haciendo la primera tomografía de cuerpo completo, ¿sí? Yo creo que uno de los aspectos más relevantes que para mí ha marcado, digamos, lo que tiene que ver con este tema de la tomografía y en particular de la tomografía pediátrica, tiene que ver justamente con un aspecto que destacó en su momento. Permítanme aquí poder cerrar esto acá rápidamente. Justamente tiene que ver con el hecho y la posibilidad de analizar y descubrir, cuantificar justamente las imágenes que obteníamos a partir de la tomografía. Es así como en 1979 tanto Corman como Homefield obtienen el premio Nobel gracias justamente a este descubrimiento. Cuando pasamos a hablar de la tomografía, les quiero primero, bueno, que tengan a disposición una serie de afiches que pueden descargar, imprimir o tenerlos allí a disposición en nuestra página web www.cerovca.com, muchos de ellos relacionados con la protección radiológica de la paciente embarazada, de los pacientes pediátricos en intervencionismo, en tomografía, así como en radiología pediátrica. Allí está de descarga completamente gratuita en nuestra página web. Muchos de ellos, digamos parte de ellos, aquí los tienen aquí diseñados. De esta manera entonces pasamos con una frase de Albert Einstein que nos dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Así es que quiero que veamos la gráfica de sensibilidad a la radiación, pero no como una gráfica más. Definitivamente aquí, bueno, nos muestra la sensibilidad a la radiación es mayor, obviamente, cuando estamos en el vientre materno, es decir, ya cuando tenemos ese embrión, allí sería el punto más alto de sensibilidad a la radiación y conforme avanzamos en la edad, vamos disminuyendo en sensibilidad a la radiación.
Pero fíjense que yo quiero que le coloquemos rostro a esta gráfica. Es decir, que comprendamos que detrás de un estudio de una CT de perfusión hay pacientes y esos pacientes pueden llegar a sufrir efectos como los que vemos acá en pantalla. Podemos tener un paciente pediátrico que tenga una quemadura radioinducida como la que ustedes pueden ver en pantalla en este momento y que después vamos a ir analizando en detalle al final de la conferencia. Es decir, que cada vez que veamos una paciente embarazada, nos imaginemos no solamente la radiación que le estamos entregando a ella, sino a ese bebé. Y de esta manera entonces colocar justamente en medio de esta gráfica, darle rostro a estas diferentes etapas de la sensibilidad a la radiación. Y con ello evidentemente sabemos entonces que tenemos un punto digamos clave en la radiosensibilidad y tiene que ver justamente con el embarazo y por supuesto con nuestros pacientes pediátricos. Obviamente en la medida en la cual nosotros vamos envejeciendo, vamos madurando, digamos, vamos disminuyendo la sensibilidad a la radiación, pero fíjense que cuando ya estamos llegando a la ancianitud, fíjense que ustedes observarán un ligero incremento en la radiosensibilidad. Ahora bien, uno de los detalles que marca la sensibilidad a la radiación justamente está definida a partir de la ley de Bergonit-Rundon, ya más de 100 años, pero que sigue en plena vigencia. Y esta ley asigna o habla de que la sensibilidad a la radiación de las células es mayor cuando mayor es su potencial reproductivo, cuando más rápidamente se reproducen y por supuesto cuando están menos diferenciadas. Estas tres características entran en perfecta consonancia con nuestro primer caso, que sería justamente en el momento en el cual estamos en el vientre materno. Sí, definitivamente aquí se cumplen justamente estas tres condiciones. Pero ¿por qué aumenta la sensibilidad a la radiación cuando estamos más ancianos? Ni tenemos mayor potencial de reproducción, ni crecen más rápido, ni tampoco las células empiezan a desdiferenciarse. Aquí lo que ocurre es que justamente ya hemos hecho una copia de una copia de una copia y de las células, y evidentemente con cada copia hemos perdido información. Es como grabar un CD de un CD de un CD. En algún momento estamos perdiendo información. Sí, y por supuesto, si vamos perdiendo pequeñas cantidades de información a lo largo de un tiempo prolongado y luego le asignamos entonces una cantidad de radiación, bueno, va a poder ser más sensible que en el resto de los casos. Entonces es importante, obviamente, para comenzar, declarar esta primera diferenciación desde el punto de vista de radiobiología, para que tengamos muy en cuenta que el caso más crítico de sensibilidad a la radiación pasa primero por nuestros pacientes en el vientre materno y luego, por supuesto, por nuestros pacientes pediátricos. De esta manera tenemos que pasar entonces por los tres principios de la protección radiológica: la justificación, la optimización y la limitación de dosis. En el caso de la optimización, por supuesto, tenemos el principio ALARA o el acrónimo ALARA, en donde sabemos que la dosis de radiación tiene que ser tan baja como razonablemente sea posible. Y ello va de la mano justamente en que disminuyamos los parámetros técnicos al máximo, pero sin que ello vaya en contra de la calidad diagnóstica de la imagen. En el caso del principio de justificación de la práctica, por supuesto allí pasa en manos de nuestro equipo médico, en donde evidentemente en el caso de la justificación, por supuesto que tenemos y tienen ellos la enorme responsabilidad de velar por disponer de un mayor beneficio que el detrimento de la salud al cual vamos a considerar ese paciente. Pero fíjense que en el caso de la optimización, aparte del principio ALARA o del acrónimo ALARA, también tenemos el acrónimo AHAN, y es que la dosis sea tan alta como sea necesaria. En este caso fue un complemento, sobre todo para los procedimientos de radiología intervencionista o de punciones guiadas por tomografía o de radioterapia, en donde inevitablemente debemos mantener, por supuesto, la cantidad de radiación hasta poder culminar con el objetivo terapéutico o de diagnóstico que garanticen de verdad una buena prosecución de nuestro paciente. Es de esta manera como llegamos al tercero de los principios y tiene que ver justamente con la limitación o límite de dosis. La gran pregunta es, ¿existirá límite de dosis para nuestros pacientes? ¿Qué creerán ustedes? A ver. Fíjense que nuestros pacientes son los únicos que tienen un beneficio neto debido a la exposición a la radiación.
Es decir, una vez que el estudio ha sido justificado y yo he optimizado los parámetros técnicos para disminuir la dosis, el paciente debe realizarse el estudio y no existen límites de dosis para pacientes. Si tenemos niveles de referencia que nos dan un indicador de qué tan bien o qué tan mal está un determinado estudio para un determinado paciente, y de esa manera podemos entonces mejorar aún más lo que serían nuestros parámetros y protocolos establecidos. De esta manera, teniendo en consideración entonces estos tres principios de la protección radiológica: justificación, optimización y limitación de dosis, teniendo en cuenta que tenemos dos puntos críticos en la sensibilidad a la radiación en el vientre materno y en nuestros pacientes pediátricos, vamos entonces a analizar el caso del vientre materno, el caso de nuestras pacientes embarazadas. En el caso de nuestras pacientes embarazadas, en muchos de los servicios existen señalizaciones como esta: una prohibición absoluta de la paciente embarazada, o sencillamente una alerta de peligro inminente ante someterse a una exposición con radiación. En cualquiera de estos casos no es necesario este tipo de señalización. La señalización recomendada es justamente esta, en donde hay una advertencia y en donde se le indica a la paciente que si está embarazada o si sospecha estarlo, debe notificarlo antes de realizarse un estudio imagenológico. ¿Esto por qué? Bueno, porque evidentemente, como les adelanté al principio, sabemos que el ciclo celular de un embrión, por ejemplo, en las primeras etapas es un ciclo acelerado. Las células están pobremente diferenciadas, crecen más rápidamente, tienen mayor potencial reproductivo, por lo tanto, estamos en la etapa de mayor sensibilidad a la radiación, justamente en esa etapa de preimplantacional. Muchas de las veces la paciente ni siquiera sabe que está embarazada en este momento, se realizó un determinado estudio y 2 meses después o unas semanas después dice: oye, ¿qué pasará con mi hijo? Ya que yo me realicé una radiografía de tórax y no sé si le va a salir un brazo más o va a perder un ojo, o qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Lo importante en esta primera etapa es la etapa del todo o nada, la etapa preimplantacional. En esta etapa, o la cantidad de radiación fue suficiente, capaz de provocar un aborto, o sencillamente no pasó absolutamente nada, los mecanismos de reparación efectuaron su trabajo y el bebé va a continuar de manera perfecta. Por esta razón, si la paciente se realizó un estudio en esta semana que podemos ver acá, en estas primeras semanas de preimplantacional, y el bebé continuó en su crecimiento, podemos estar tranquilos que es un bebé perfectamente sano. Luego sí tenemos una etapa crítica, que es la etapa fetal temprana, en donde se produce la organogénesis, y justamente acá tenemos un límite o un valor de referencia que es de 100 miligray, que sería el equivalente a más de 1000 placas de rayos X de tórax para provocar un efecto grave a nivel del feto. Esto es muy importante, ya que los efectos que se han venido produciendo están entre los 120 y los 200 miligray. Se ha colocado los 100 miligray como un límite de seguridad para nuestras pacientes embarazadas y sobre todo para ese feto que permanece allí. De esta manera tenemos esta tabla de dosis estimada de absorción fetal, dependiendo obviamente de la región anatómica y del tipo de estudio al cual sometemos a la paciente embarazada. Evidentemente va a repercutir en una dosis a nuestro paciente o a nuestro feto. Fíjense ustedes acá, por ejemplo, una tomografía abdominal. Fíjense el valor de 8,49. De igual forma, por ejemplo, en el caso de, aquí está la abdominal de 8,49 y la de pelvis de 20,79. ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué hay una brecha tan grande en estos factores? Porque dependen de ustedes, depende de la optimización de los protocolos técnicos que tengamos a disposición en nuestro servicio, el mejorar y el garantizar la menor dosis posible para ese feto. Fíjense ustedes cómo una tomografía de abdomen y pelvis de 8 más 20, 28 miligray, es perfectamente posible, es decir, estamos a menos de un tercio de lo que sería ese límite de seguridad, pero fíjense que de no aplicar los protocolos adecuados estaríamos entre 79 y 49, ya estaríamos por encima de ese límite de seguridad, poniendo en riesgo, por supuesto, entonces a ese bebé. Es así como va a ser muy importante que los mismos parámetros que vamos a conversar para la optimización y la protección radiológica de los pacientes pediátricos, obviamente lo vamos a utilizar para el caso de nuestra paciente embarazada.
Por supuesto, también tener en consideración que tenemos una serie de documentos internacionales, esto en el caso de Reino Unido, pero también en el caso del ICRP 84, el cual también podrán descargar de nuestra página web www.serofca.com. En él lo que les quise traer fue un poco el índice, y fíjense ustedes que en el índice hablamos no solamente de la posibilidad de realizar radiodiagnóstico, sino también medicina nuclear e incluso radioterapia. Perdón, de esta manera quiero que tengamos entonces en consideración que sí podemos realizar un estudio a una paciente embarazada. Lo importante aquí es buscar de optimizar los parámetros técnicos adecuados de manera tal de garantizar la menor cantidad de dosis de radiación con la mejor calidad diagnóstica. En este sentido, entonces tenemos que enfocarnos en optimizar los protocolos, tanto para nuestra paciente embarazada como para nuestros pacientes pediátricos. Ello supone asegurar que el barrido y los parámetros de exposición proporcionen un mejor balance calidad-imagen versus la dosis, evaluar si es necesario realizar los estudios pre y post contraste, también tener en consideración los ajustes de acuerdo al tipo de examen y a las características del paciente, tanto de kilovoltaje, de miliamperaje, de colimación y espesor de corte, de angulación del gantry si es necesario, de pitch y por supuesto la relación de pitch con desplazamiento de rotación, así como también blindar órganos sensibles. De esta manera vamos a comenzar con algunos detalles importantes. El primero, el tema del miliamperaje o el miliamperaje por tiempo, el miliamper por segundo. En este caso es importante considerar que la dosis es proporcional al MA y al MAS. De esta manera también tenemos que el ruido de la imagen disminuye conforme al aumento del MAS. ¿Qué quiere decir entonces esto? Quiere decir que cuando yo aumento el MAS, aumento la dosis, pero disminuyo el ruido en la imagen. De esta manera tenemos que llegar a una combinación adecuada. Fíjense ustedes esta primera imagen que ven aquí abajo a mano derecha, que estoy resaltando con el resaltador, es una imagen con mucha cantidad de ruido, de muy baja calidad diagnóstica. No me sirve. No puedo entonces bajar los parámetros hasta un límite que me afecte esta calidad. Por otro lado, tengo una calidad diagnóstica como este que ustedes pueden ver en su mano izquierda, muy buena, con una dosis que supera las 8 veces la dosis que estamos entregando en este punto intermedio. Pero fíjense cómo en este punto intermedio tengo una buena cantidad de ruido, muy baja, y tengo una dosis que es 8 veces menos que la dosis que entrego con la imagen que tengo a mano izquierda. De esta manera debemos entonces buscar la optimización de los parámetros técnicos de la mano de nuestro equipo médico, ya que ellos son quienes al final van a estar diagnosticando la imagen, y por eso, dependiendo de lo que queremos ver, podemos entonces indicar una determinada configuración de parámetros técnicos, teniendo siempre en cuenta que en el caso de pacientes pediátricos lo más importante es entregar menor cantidad de dosis con la mejor calidad diagnóstica posible de la imagen. Por otro lado, también tenemos, por supuesto, que podemos tener un protocolo MAS en general definido para paciente patrón, pero sí tener en conocimiento que cada paciente es diferente en términos de volumen, y por lo tanto el KB también va a ser importantísimo. Mayor KB, mayor energía y por consiguiente mayor poder de penetración. De esta manera el KB va asociado a ese volumen o a ese espesor que debo atravesar de paciente. Por lo tanto, en regiones anatómicas de pacientes pediátricas en donde la región es mucho más pequeña que en el caso de un paciente adulto, tenemos que trabajar inevitablemente con valores de KB relativamente bajos, lo más bajo posible. Por otro lado, sabemos que dependiendo de las casas comerciales tenemos disponibilidad de protocolos pediátricos. Estos protocolos pediátricos que vienen por default, es importante que, a pesar de que vienen preprogramados, sean evaluados y sean adaptados a las realidades de cada uno de nuestros países y a cada uno de nuestros servicios. La idea es que siempre podemos mejorar y optimizar aún más esta serie de parámetros, pero siempre tener en consideración que un paciente pediátrico no debe ser no debe ser realizado un estudio en un paciente pediátrico con las mismas características de un paciente adulto. Esto es fundamental y básico. Por otro lado, el tema de la angulación o la inclinación del gantry. Fíjense ustedes algo muy importante, y les he querido traer algunos números clave. En una tomografía de cabeza, la dosis a nivel de cristalinos está entre 50 y 100 miligramos.
Fíjense ustedes que para poder lograr formar catarata estamos entre 500 y 1000 miligray, es decir, aproximadamente pudiera ser entre 5 y 10 tomografías. ¿Qué ocurre? Un paciente pediátrico con una patología de fondo, de base, que venga con algunas complicaciones, podrá requerir de a veces 1 o 2 tomografías, por ejemplo, previo y posterior a una determinada cirugía, y luego unas tomografías de prosecución o de evaluación de seguimiento a lo largo de 2, 3, 4 o 5 años. Esto supone entonces que pudiéramos estar, si fuese algo a nivel de cráneo, pudiéramos estar suponiendo que hemos curado a un paciente pediátrico de escasos meses o de muy pocos años, pero al cabo de 5 o 6 años o 10 años pudiéramos estar generando una catarata radioinducida. Por ello es importantísimo la angulación del gantry. La angulación del gantry me va a permitir excluir lo que sería el cristalino de la región de observación y por consiguiente entonces disminuir esa dosis de radiación que llegaría al cristalino y de esta manera evitar la producción de cataratas radioinducidas. Por otro lado, tenemos una serie de dispositivos como son los, más que blindajes, serían atenuadores de bismuto. Fíjense que no representa o no genera una alteración en la imagen. Ello lo que hace es que disminuye lo que sería la dosis de radiación a nivel de la piel del paciente, obviamente utilizados para el caso, por ejemplo, del cristalino, pero también para otras regiones anatómicas. Esto, si lo llegan a disponer, por supuesto, una ventaja muy importante a la hora de disminuir dosis a nivel de nuestro cristalino. De esta manera, entonces, sabemos que para optimizar una tomografía hay que considerar algunos elementos, ¿sí? Y algunos de los elementos que les he traído acá, por ejemplo, fíjense ustedes que solamente disminuyendo el MA, pasando de 165 a 110 MA, y aumentando el pitch, fíjense ustedes acá la relación que hay justamente entre el avance de la mesa con respecto al paso de la espiral, aumentando el valor de pitch y disminuyendo lo que sería el MA, yo tengo una reducción de casi 3 veces menos cantidad de dosis de radiación en un paciente adulto que en un paciente sin optimización. De aquí la importancia de realizar la optimización de todos y cada uno de nuestros parámetros. En el caso del pitch, muy importante la consideración. Fíjense que cuando hablamos de pitch, hablamos de esa relación o esa coordinación, ese vínculo que hay entre el avance de la camilla y la rotación del tubo de rayos X. De tal manera que cuando están alineados y van en franca correspondencia, tenemos un pitch igual a 1, en donde yo tengo 4 cortes al lado de 4 cortes. Por lo tanto, evalúo de manera integral todo lo que es la extensión de la región anatómica que voy a evaluar, pero esto trae una dosis completa en toda la región. Luego tengo pitch menor a 1, es decir que yo tengo 4 cortes y ahora monto 2 cortes, por ejemplo aquí, si fuese un pitch, por ejemplo, de 0.5, es decir, tengo ahora 2 cortes montados y vuelvo yo a pasar nuevamente por la misma región anatómica, con lo cual supone mayor cantidad de dosis de radiación, pero también mayor nivel de detalle. Por otro lado, tengo un pitch mayor a 1, en donde yo tengo 4 cortes, un espacio blanco y otros 4 cortes, por lo cual la computadora lo que va a hacer es una interpolación entre los valores obtenidos acá y los valores obtenidos acá. De aquí la importancia de que el médico referente nos indique y nos señale cuál es la sospecha diagnóstica, porque dependiendo de qué es lo que estamos evaluando y qué es lo que queremos ver, podremos entonces también disponer de pitch menor a 1, pitch igual a 1 o pitch mayor a 1. Si estamos en el caso de un paciente, por ejemplo, de COVID-19, al cual le estamos haciendo seguimiento, queremos visualizar el patrón en forma de vidrio esmerilado, podríamos trabajar perfectamente con un pitch mayor a 1. De esta manera entregar baja cantidad de radiación, pero tener una visualización preliminar, por ejemplo, de un diagnóstico ante la ausencia de un PCR, por ejemplo. Por otro lado, si estoy evaluando, por ejemplo, una lesión muy pequeña, una posibilidad de lesión maligna, estoy identificando una lesión primaria a nivel del cerebro, evidentemente necesito un alto nivel de detalle, por lo cual el pitch menor a 1 será completamente necesario. Es así como en la protección radiológica de nuestros pacientes pediátricos no hay una receta secreta. Lo importante aquí es tener conocimiento, número 1, de cuál es la sospecha diagnóstica y por qué se le está realizando el estudio. De
esta manera, nuestro equipo de médicos radiólogos podrá justificar esa práctica o la realización de otra práctica que no suponga radiación ionizante, por ejemplo, la utilización de resonancia magnética o de ultrasonido. Luego, optimizar esos parámetros técnicos, y la optimización de los parámetros técnicos pasa definitivamente por comprender cada uno de ellos. Y de esta manera voy a ir cerrando mi intervención en esta conferencia. Y tiene que ver, fíjense ustedes, con, por ejemplo, los parámetros de exploración en términos del parámetro axial, ¿sí? Sin un sobrealcance. Digamos, la radiación adicional al inicio y al final del volumen escaneado sería el efecto sobre el CTI, por lo tanto a nivel de la dosis en nuestro paciente pediátrico. En el caso helicoidal tenemos un sobrealcance presente al inicio y al final del volumen escaneado. En el caso de la corriente del tubo, tal y como les indiqué, en el caso del MA hay una relación directamente proporcional. Aumento el MA, aumento la dosis de nuestro paciente. De igual forma, en el caso del potencial del tubo, del potencial o la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, es una relación proporcional no lineal, por el contrario es cuadrática, es decir, mayor cantidad de dosis conforme aumento el kilovoltaje, y fíjense que la relación es al cuadrado. Esto quiere decir que, por supuesto, tenemos una afectación muy pero muy importante con respecto al KB versus la dosis. Luego, el caso del pitch, por supuesto, hay algunos que no permiten el cambio en la dosis con cambio de pitch, en otros sí, el CTDI o la dosimetría disminuye con el aumento del pitch y viceversa, y de esta manera es muy importante que conozcan cada uno de sus equipos que están utilizando. En el caso del tiempo de la rotación, por supuesto, una relación idéntica al caso del MA y la dosis, una relación directamente proporcional con respecto a la dosis. Y en función de la longitud de la exploración, fíjense que a pesar de que no afecta el CTDI-vol, sí hay una relación directamente proporcional con respecto al DLP, que es uno de los factores dosimétricos que consideramos. Acá lo importante en términos de la longitud de exploración es que con el primer escaneo, con ese primer surview que nosotros realizamos de nuestro paciente, debemos, número uno, verificar el correcto posicionamiento y adecuación de nuestro paciente. Y número dos, debemos delimitar adecuadamente la región anatómica que vamos a evaluar con la tomografía. Comprender que mientras yo reduzco, ¿sí?, en mayor medida esa región anatómica, yo voy a reducir la dosis en nuestro paciente. Y por supuesto, esta reducción de la longitud de exploración no debe suponer o poner en riesgo lo que sería la calidad diagnóstica del estudio. Debemos considerar siempre, sí, muy bien, bueno, hasta dónde vamos a realizar la tomografía de tórax, de abdomen, de pelvis, y de esa manera establecer cuáles van a ser los requisitos que en cada uno de nuestros servicios vamos a tener con bien, de manera tal de adecuarnos y de ayudar y colaborar en la dosis menor al paciente. De esta manera, obviamente importante considerar que los avances tecnológicos han facilitado el ahorro de dosis en intensidad modulada a través de algoritmos de reconstrucción de imágenes muy avanzados, lo cual permite que a partir de este primer surview se pueda realizar entonces esta modificación o esta parametrización de los valores de MA en función de ese mapeo de atenuación. A menor atenuación, menor intensidad de corriente, con lo cual se modula la corriente en función de las diferentes regiones anatómicas que pudieran estar atenuando la radiación. Así que bueno, esto lo podemos hacer incluso en los tres ejes y de esta manera evidentemente disminuir la radiación de manera considerable. En aquellos equipos que tengan esta solución de Smart MA o de la posibilidad de modulación de intensidad, es importantísimo que los utilicemos porque disminuimos la dosis de manera significativa. Y por supuesto no quería despedirme, no sin antes obviamente invitarlos a que formen parte de la campaña Image Gentle, ¿sí? Una campaña que surgió inicialmente de algunas casas comerciales, luego todas estuvieron de acuerdo, la FDA ha sido uno de los principales promotores de ello, y con ello también por supuesto diferentes organizaciones a nivel mundial como el Organismo Internacional de Energía Atómica, y lo que buscamos es una campaña internacional para disminuir la dosis en tomografía pediátrica. Que la imagen sea gentil significa que sea ligera, con tacto, dulcemente, con delicadeza, ya que una imagen cuidadosa va a servir para proteger a nuestros niños. Por último, quiero también que siempre tengamos presente
que si bien es cierto, estamos muy al pendiente y al cuidado con el tema tomográfico, obviamente nuestros pacientes pediátricos pueden ser cuidados en todos y cada uno de los servicios en donde los exponemos a radiación ionizante. Y con esto lo quiero dejar con este pequeño video para entonces de esta manera despedirme y por supuesto agradecer toda la posibilidad que me brindaron justamente para poderlos acompañar en esta conversación del día de hoy, en esta conferencia. Veamos acá. Este video lo podemos ver justamente también en nuestro canal de YouTube. Ya lo voy a compartir. Déjenme darle entonces, por supuesto, las gracias a todos ustedes. Excelente, Omar Arias, como siempre, con buenos temas. Un tema muy importante como es la protección radiológica en nuestro ejercicio, que no debe ser descuidada. Debemos estar muy atentos con respecto a la dosis, tiempo de dosis, aunque la tecnología sigue avanzando, pero también las radiaciones también. Y el sistema de protección, estar atento de utilizarlos adecuadamente todas estas herramientas de trabajo. Muchísimas gracias, Omar.